Hola a todos, soy Lorena Aparicio, la presidenta de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, y les quiero dar la bienvenida a este primer ciclo de conferencias virtuales de la Federación. Un ciclo nos llena de orgullo presentarlo, en primer lugar, por el nivelazo de todas las conferencias. Hoy hablamos de los 30 años como matador de toros de Ángel Lería. Contamos con Ángel Lería, con su padrino Víctor Méndez y Alberto Jimeno. Luego voy a hacer la presentación en condiciones. Pero es que la semana que viene, de febrero, tenemos la presentación del libro José Lito el Gallo, Rey de los Toreros, con su autor Paco Aguado y Nicolás Pedro. El día 14 de febrero contaremos con Cristina Sánchez, Isabel Virumbrales, una servidora, y hablaremos sobre la mujer en la fiesta. El día 21 contamos ya con Sabino Martín y David Jaramillo, junto con Vicente Royuela, en donde hablaremos de Cataluña y la Fundación Toro de Lidia. La última, hablaremos con la conferencia Un torero para Barcelona, con Emilio de Justo y Ángel González Abad. Pero si nos llena de orgullo estas conferencias, no es solo por el nivel que tienen, sino también por las circunstancias de las que venimos. Estamos en una pandemia, como ya todos ustedes saben, terrible, en la cual pues tienen que haber unas restricciones muy importantes por el nivel de contagio que hay en estos momentos y porque está muriendo cientos de personas cada día. Es terrible. Claro, esto en el mundo del toro ha hecho pues que tengamos un 2020 en blanco. Solamente pues tuvimos la gira de reconstrucción de la fundación y poca cosa más. Pero realmente lo que está mermando más los ánimos de los taurinos es que vemos el 2021 que por lo menos en sus inicios sigue el mismo camino. Y bueno, veremos lo que pasa después. Aquí en Cataluña la verdad es que estamos un poquito acostumbrados ya a esto de no tener toros. Se cumplen 10 años ya, 10 años sin corridas de toros, 10 años desde que aquel tripartito que gobernaba entonces decidió quitarnos la libertad y quitarnos esa manifestación cultural tan catalana como es la tauromaquia. Luego a los gobiernos que han venido después ya les ha venido bien, incluso han intentado ir más allá, intentando prohibir los correbous. Pero ojo, es que esa prohibición es ilegal, así lo dijeron los tribunales. Y realmente si se llegó a eso fue gracias principalmente a la afición catalana. De aquí, de Cataluña y de esta casa de la Federación, con Luis María Gibert a la cabeza, fuimos los promotores de aquella ILP que derivó en la Ley de Protección a la Tauromaquia. Por tanto, ojo, es algo que hay que tener en cuenta y espero que el gobierno que salga en las próximas elecciones aquí de Cataluña lo tenga en cuenta. Nosotros lucharemos por eso. Pero hay otro punto también que por eso nos hace tanta ilusión presentar estas conferencias, y es de dónde venimos también en esta casa, en la Federación. Es que había una situación muy complicada. Es que llevábamos un año sin presidente y sin junta, y eso ha hecho pues que hubiese una dejación tanto en lo que es el local, una desafección por parte de las peñas y de las asociaciones taurinas de aquí de Cataluña, y sobre todo una situación económica terrible. Pero bueno, las peñas y asociaciones dijeron que eso no podía seguir así y se debía hacer lo posible por revertir esa situación. Y decidieron ampliar un poquito el plazo y decir, vamos a ver si la afición catalana, si sale alguien que pueda remontar eso. No sé, yo humildemente dije, pues voy a intentarlo. Y me puse a buscar a toda aquella persona que quisiera colaborar en este proyecto. Y fíjense por dónde. He conseguido un equipo de personas súper válidas, capaces, cada uno con sus puntos fuertes, que desde el minuto 1 se pusieron a trabajar a destajo. Y la muestra más palpable son estas conferencias. Estas conferencias son un golpe en la mesa y una declaración de intenciones. Fíjense, si con este plazo de tiempo, que ha sido un mes, y sin recursos casi, hemos conseguido hacer esto, ¿qué no podremos conseguir con recursos? En este sentido,
déjenme que haga un inciso, tengo que pedirles ayuda. Nosotros nos estamos dejando la piel desde el minuto 1, pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos que todo aquel que quiera y pueda nos dé su aliento, nos dé su apoyo. Y evidentemente una pequeña aportación económica, ¿no? Se necesita como agua de mayo. Por eso, aquí ya veo que está saliendo el banner, durante la conferencia van a ir viendo cómo hacerse socio, ¿no? Básicamente, les adelanto, nos pueden enviar un email a nuestro correo electrónico, que es federaciótaurinacat@gmail.com, en catalán, es federació, sin n, federaciótaurinacat@gmail.com. Y bueno, es una pequeña aportación económica que para nosotros nos supondrá muchísimo. Y bueno, pues ya dicho esto, vamos ya a presentar como Dios manda la conferencia de hoy. Una conferencia que nos hace muchísima ilusión porque creo que Ángel Lería se merece todos los homenajes por parte de la afición catalana. Torero catalán. Estuvo activo durante la década de los 80 y de los 90. Toreó su primer becerro en Vinaroz, el 11 de junio de 1981. Como novillero, sin picadores, llegó a torear 25 tardes, 25 novilladas en la periferia de Barcelona, en aquellas plazas portátiles que había en l'Hospitalet, en Cornellà, Prat, Viladecans. Como me gustaría, sinceramente, yo que vivo en la periferia de Barcelona, poder bajar y tener aquí una placita de toros donde poder ver a los jóvenes valores catalanes. Pero bueno, ya le pondremos empeño ya. Luego, con 17 años, en abril de 1984, debutó con picadores en Barcelona, en la Monumental, con Lucio Sandín y Álvaro Amores. Tuvo destacados éxitos tanto en Barcelona, Palma de Mallorca, incluso en Calatayud. Y hay una fecha destacada de una corrida que se llevó a cabo en la Monumental el 15 de mayo de 1988, ya que formó parte de un cartel genuinamente catalán. Compartía con David, estaba en Alfara de Carlas, en Tarragona. Tuvo su presentación en Madrid el 15 de agosto de 1989 junto a César Pérez y Rafael Sandoval. Y la efeméride que destacamos hoy, que es su alternativa, que se llevó a cabo en la Monumental junto a Víctor Méndez y Joselito, con toros de Río Grande. Posteriormente estuvo toreando en Barcelona, Tarragona, Palma de Mallorca, es lo más significativo. Y la última corrida se llevó a cabo el 6 de julio de 1995, también en la Monumental, junto a Raúl Gracia el Tato y Cristo González. Actualmente se dedica a ser abogado, un gran abogado, y permítanme, activista taurino, que por eso decía, la afición catalana le debe mucho a Ángel Lería, porque ha estado presente en prácticamente todos los actos reivindicativos que hemos llevado a cabo. Yo que vengo de la UTIAC, siempre estaba presente Ángel. Y nunca ha sido de la Junta de la UTIAC, pero es que realmente cuando hacíamos cosas, él colaboraba como uno más de la Junta. Por tanto, insisto, se merece todos los homenajes del mundo. Nos acompaña también su padrino de alternativa, Víctor Méndez, figura del toreo, máximo exponente del toreo a pie lusitano. También estuvo en activo, sobre todo, más adelante también, ¿no? Pero principalmente en los años 80 y 90. Ha sido un torero muy querido, tanto en España, Francia, América, y se le destaca pues, por ser también un torero banderillero. De él se decía que su toreo es honesto y poderoso, y además destacaban su pureza poniendo banderillas. Debutó con picadores el 30 de julio de 1978 en Gerona.
Tuvo su presentación como novillero en Madrid el 1 de mayo de 1980 y, ojo, su alternativa fue aquí también, en nuestra casa, en Barcelona, la Monumental, 13 de septiembre de 1981. Su padrino fue Palomo Linares y el testigo José María Manzanares, con toros de la ganadería de Carlos Núñez. Luego tuvo su confirmación en Madrid en mayo de 1982, compartiendo cartel con 2 toreros banderilleros más, que eran Luis Francisco Esplá y Morenito de Maracay, con toros de Pablo Romero. Ha sido una carrera muy exitosa la de Víctor Méndez. Y sus triunfos no siempre han sido con ganaderías fáciles. Precisamente se le reconocen sus triunfos con esas ganaderías más complicadas. Por ejemplo, en 1984 abrió la Puerta Grande de Madrid con toros de Victorino Martín. Pero es que también se le reconoce otro triunfo muy importante con Victorino Martín en Valencia. Ha tenido triunfos importantes con toros de Miura. En 1977 con Baltasar Iván. Por tanto, eso tiene muchísima importancia. Luego, pues, tiene grandes resultados. En 1994 llegó a torear 57 corridas con resultado de 53 orejas. En 1995, 44 corridas y 62 orejas. Bueno, es que es importantísima su carrera. Pero claro, todo torero honesto, puro, pues también tiene muchos percances, ¿no? Y bueno, pues, según el propio matador, he escuchado en alguna entrevista, ha llegado a tener 20, 21 cornadas, 5 fuertes. Para finalizar, presentar a Alberto Jimeno. Alberto Jimeno es periodista de Barcelona y ha participado en muchos diarios de importancia, ¿no? Por ejemplo, el Punt Diari de Girona, el Diari de Barcelona, el Periódico de Cataluña, La Vanguardia, es colaborador de RAC1, professor de periodismo de la Facultad de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, autor de libros como la biografía El señor del taxi, Barcelona Negra, ha sido ganador del premio Sirera y Soler de Información Laboral, tiene el premio Serrat y Bonastre del Colegio de Ingenieros de Cataluña, ha sido director de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior de 2012 a 2014, ha sido director de comunicación del Grupo Godó y actualmente es director general de la Agencia de Comunicaciones. Es deseo de los invitados y del moderador que sea interactiva esta conferencia y, por tanto, durante la conferencia tendrán la posibilidad de ir poniendo sus comentarios e ir poniendo también preguntas que nuestro equipo técnico va a intentar hacerles llegar a los invitados. Con todo esto, sean bienvenidos y disfruten de la conferencia. Muchas gracias, Lorena. Gracias por tu amable presentación y por todos los planes que tiene la Federación Taurina de Cataluña. Me sumo a vuestra enhorabuena, a tu presidencia y a todos los planes de futuro que tenéis. Aquí estamos, yo creo, unos señores matadores y un amigo periodista, pero sobre todo estamos grandes aficionados del toreo con ganas de tener más que una conferencia, una charla con todos vosotros y con todas las personas, las centenares de personas que seguro que se van a conectar y que están conectadas ya a través de los canales de YouTube y de Facebook. Saludar desde mi parte al maestro Lería, al que le profeso una gran amistad y además vecindad, porque para quien no lo sepa, somos vecinos de inmueble en Barcelona, con lo cual además esas cosas unen un poquito más todavía. Buenos días, Ángel. Hola, buenos días. Bueno, felicitar a la nueva federación, a la nueva junta
por este esfuerzo que han hecho, sobre todo de hacerse cargo en una situación tan difícil de la federación. Darles mucho las gracias por pensar en mí y en mi 30 cumpleaños de Alternativa para rendirme esta conferencia homenaje. Y sobre todo, muchas gracias a mi padrino y maestro Víctor Méndez, que a mí, perdona que voy a empezar por esto, pero bueno, a mí cuando me comentaron la empresa Barañá que me iba a dar la Alternativa Víctor Méndez y de testigo Joselito, la verdad es que prácticamente no me lo podía creer, de mi admiración que sentía por estos grandes toreros. Pero te voy a decir una cosa, ahora que hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, 30 años ya, que dejé de ser de matador de toros y que colgué el traje de luces y que ahora realmente me considero aficionado, que para mí es el eje fundamental de la fiesta, el aficionado, cada vez estoy todavía más orgulloso de que un torero como Víctor Méndez me haya dado la Alternativa. Cuando uno es joven y quiere ser torero, piensa en una serie de toreros, figuras grandes que torean las ferias, que son dijésemos, el eje de la fiesta, pero cuando uno es aficionado, antes que torero, como es mi caso ahora, le das mucho más mérito todavía a esos toreros como Víctor Méndez, que han demostrado lo que realmente es el toreo, lo que es la pureza del toreo, lo que es enfrentarte a todos los encastes, lo que es enfrentarte a todos los toros, el no tener influencias en los sorteos, ni tener influencia en las ganaderías que uno tiene que matar, sino verse en los carteles y entregarse en las faenas y en su vida al aficionado. Por eso cada día todavía estoy más orgulloso de que un torero como Víctor Méndez me ha dado a mí la Alternativa. Muchas gracias, maestro. Buenos días. Buenos días. Wow, pues... Maestro Méndez, nos ha dejado Ángel una pregunta votando, y ya te la traslado. Sí. ¿Se puede ser torero de verdad sin ser un gran aficionado a los toros? Mira, hola, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Saludar a todos aquellos que nos escuchan y sobre todo darle la enhorabuena a la Federación por la realización de esas conferencias y deciros que es un placer estar entre vosotros. Yo creo que, sinceramente, el punto de partida y la esencia es ser aficionado, ser apasionado por el mundo del toro. Eso conlleva, pues, muchas nuances, ¿no? Pero se puede ser apasionado e interesarse y reconocerse en la fiesta de los toros sin ser, obviamente, un profesional del toreo. Ahí parte algo que es muy discutible con respecto a las escuelas de toreo, que son punto y aparte para allá de la eventual formación de futuros profesionales, esencialmente de base la formación con conocimiento de causa de lo que es el toreo y dónde nos puede llevar el toreo con respecto a la sensibilidad humana, ¿no? La sensibilidad, porque el toreo tiene diferentes nuances de llegar a ti, ¿no? De llegarte a ti y de que tú te reconozcas o te identifiques con él. Pero desde luego es esencial que un joven, y no tan joven, pero que sea futuro profesional del toreo, sienta esa pasión por el toro y sea aficionado, o sea, a muerte, ¿no? De entrega total a ello, ¿no? Esa es mi opinión. Si os parece, para empezar con el hilo argumental de la conferencia que nos ocupa hoy, ¿no? Los 30 años de Alternativa del maestro Lería. Ángel, Víctor, primeros recuerdos que os vienen a la cabeza del día de autos en la Monumental. Empezamos por ti, Ángel, que eras el más aquejado por el, imagino, no sé si nerviosismo, emoción, sudor frío. Tú nos cuentas. Bueno, pues realmente cuando yo era un niño y empezaba a ir a la Monumental y veía torear, por ejemplo, a Víctor Méndez, o incluso iba a ver torear mucho a mi hermano, evidentemente, porque toreó muchas tardes en Barcelona. Yo en principio no quería ser torero, era una cosa que realmente me daba bastante miedo, ¿no? Aquello de ver a aquellos toreros ahí enfrentarse a esos toros y tal, y bueno, lo veía algo como una proeza que para mí eran más héroes que algo que yo pudiese continuar o pudiese seguir o pudiese llegar a alcanzar.
Pero bueno, mi hermano una vez me acuerdo que me dice, oye Ángel, tranquilo, si tú quieres empezar a torear, no te preocupes. Si tú no vas a torear un toro, tú vas a empezar a esperar primero a torear becerritas. Pero no te preocupes, y eso ya llegará. Y bueno, y empecé así, ¿no? Y me acuerdo pues que cuando uno empieza, pues sueña primero con vestirse de luces, después sueña con debutar con caballos, después sueña pues, con torear en tu plaza, en la Monumental, después sueñas con llegar a tomar la Alternativa y después sueñas con intentar llegar lo más arriba posible, ¿no? Y bueno, yo me quedé con la Alternativa y un poquito más. Y ese día, pues me acuerdo perfectamente, evidentemente es un día de nervios, es un día bastante trascendente, es un día en el que sueñas toda tu vida con que llegase ese momento, ¿no? Ese es el primer día que toreé en la Monumental, esa foto que se ha visto ahí, toreando una becerra, era la segunda vez que me ponía delante. Y bueno, y ese día llegaba, ¿no? Llegaba con la preocupación. También un torero como yo, que toreaba poco, pues intentar que se notase lo menos posible esa tarde, ¿sabes? Toreabas con dos grandes figuras del toreo que habían toreado mucho y debías de intentar que, bueno, que tú también eras matador de toros, no estabas a la altura de ellos, evidentemente, porque eran dos fenómenos del toreo, pero bueno, tenías que intentar cuanto menos. Yo me parece que aquel año había toreado 2 novilladas, nada más, y era intentar pues, que no se notase tanto esa diferencia, intentar demostrar que a la gente dijese, ostras, pues Ángel Hería, para lo poco que ha toreado, tú se ha enfrentado a 2 toros, una torea con 2 figuras, oye, y ya ha estado ahí, o sea, ha alternado con ellos y no se ha visto esa diferencia abismal que todos pensábamos que se podía ver, ¿no? De ver a 2 figuras y luego un chaval de aquí, de Barcelona, un chaval local, pues intentar que no se notara esa falta de profesionalidad o esa falta de torería, ¿no? Intentar estar lo más sereno posible y bueno, y echar la tarde para adelante. ¿Pudiste dormir esa noche, la noche anterior a la Alternativa? ¿Pudiste dormir? Yo soy una persona que no suelo dormir mal. Ahora, con mi profesión de ahora sí que duermo mal. Antes dormía mejor, quizás porque era más joven, también porque tenía mucho desgaste físico por los entrenamientos. Y luego soy un torero que siempre me ha gustado echar la siesta. O sea, a mí cuando he toreado siempre me han tenido que venir a despertar, ¿no? Para vestirme, ¿no? O sea que en ese caso sí que he podido descansar. Eso sí, las mariposas, por decir mariposas, los cuchillos en el estómago, los pies fríos, sudados y las manos congeladas, pues evidentemente ese día estaban mucho más, ¿no? De todas maneras, también yo a Víctor ya lo conocía, ¿no? Habíamos hablado en alguna ocasión, me acuerdo una vez que toreé en Francia, que él estaba allí aquel día y estuvimos charlando bastante. Es una persona muy cercana y tal, y bueno, yo me sentía también, bueno, que no me daba la alternativa a alguien que no conocía, ¿no? Claro. Con Joselito no había hablado nunca, pero con el maestro Víctor pues sí, y entonces estaba en ese sentido un poco arropado, ¿no? Y bueno, yo me vestía en el Riz en aquella época, me acuerdo que llegué prácticamente sin afeitar aquel día al Ritz y bueno, como yo iba bastante por allí y tal, me acuerdo el portero que me dijo, hombre, maestro, hoy se afeitará usted para torear, ¿no? Que es un día importante. Y yo, sí, tranquilo que me afeitaré. Víctor, ¿recuerdas lo que le dijiste a Ángel el día de la Alternativa? ¿Cómo lo viste, además de tus comentarios a él? ¿Qué Ángel te encontraste? Bien, la memoria, no, en esos momentos, fíjate, no es que uno vaya predispuesto a quedar imborrable en la memoria lo que hayas dicho en ese momento, porque ese momento, según mi idea, conlleva que el que va a tomar la alternativa de antemano es consciente de lo que le trae como responsabilidad. Entonces, aparte de desearle pues la consecuente suerte, que es un placer y un honor, y ha sido para mí y a todos aquellos que he tenido la dicha ya con el tiempo y con el paso del tiempo de no solamente de dar la alternativa, sino atestiguar la alternativa, pues es motivo de honor, y de responsabilidad al mismo tiempo, porque de alguna forma sirves de referencia y transportas hacia ese mismo torero
ese joven torero, pues esa misma responsabilidad y continuidad de la historia misma del toreo. Y eso es trascendente. O sea, yo creo que sopesa por encima de todo la reacción del individuo y el sentido de la responsabilidad del individuo como torero. Después las circunstancias, eso que llamamos, entre comillas, la suerte, las circunstancias de cada uno, el que pueda ser capaz de superar o no superar, eso está muy condicionado a ello mismo. O sea, que no podemos que olvidar que la gloria o la grandeza de aquellos que llegan y alcanzan puntos importantes dentro del escalafón o en la historia del toreo, asienta precisamente en todos aquellos que con su esfuerzo, con su fe, con su dinámica de estar presente, de lucha, de continuidad, de ambición, de aquellos que han pagado con su vida, que han quedado inclusivamente lisiados para la continuidad de su proyecto profesional también. Y digo profesional porque se vive de él y para él también. De aquellos que lo han intentado, han tenido un momento de gloria y luego aquello ha cambiado y no ha podido ser así o no ha habido, pero ahí asienta precisamente el triunfo de aquellos que han llegado, porque cuando hablamos de las figuras y de la sustentabilidad que las propias figuras del toreo van manteniendo de generación en generación, sí, es constante, porque algo mucho más trascendente es cuando hablamos de la historia del toreo y hablamos de los pilares de lo que es la historia del toreo. O sea, el mundo del toro ha estado de tal forma, y sobre todo aquí en España, que es la patria del toreo, enraizado en todo su sistema social y cultural, que conllevamos a poder afirmar que el toreo ha sido siempre un escaparate dinámico de lo que pasaba en su sociedad. Y si vamos a la historia del siglo XX, vemos que ha habido grandiosas figuras del toreo que han sido precisamente esos pilares de la historia del toreo. A principios del siglo XX, o sea, esa transición en que se empezó a sentir el toreo dentro de una dinámica más artística con el aparecimiento de don Juan Belmonte y el abandono y la muerte consecuente de Joselito. Y después el posguerra civil con la propia ilusión de lo que era el toreo y aparece un monstruo del toreo como fue Manolete, que trasciende a una dinámica de una tauromaquia y de un estilo diferente y que aportaba mucho de trágico, muy de hondo, muy de profundo, que generaba precisamente lo que sentía la sociedad española en esa época. O, por ejemplo, los años 60 con el aparecimiento y la dinámica, inclusive la proyección a nivel global o mundial de lo que era el amor libre, la minifalda, los Beatles, todo eso, y de repente aparece lo irreverente, en la tauromaquia y en el estilo de un Manuel Benítez del Cordobés, que descubre, por así decir, una otra forma de entender esa dinámica que es del toreo. El entendimiento del toreo como estético, como se entiende hoy, como la perfección, conllevó también a ese esfuerzo que han tenido que tener los ganaderos en la evolución de la selección del toro, ¿no? Maestros, aparte de nuestra conversación, iremos también alternando preguntas que ya nos están llegando de los espectadores. Por supuesto, la historia de vosotros dos está unida indefectiblemente a Barcelona. Ambos tomasteis la alternativa en Barcelona. En el caso de Ángel, además, es barcelonés. Nos pregunta un aficionado, ¿cómo definiríais la afición de Barcelona? ¿Cómo era la afición de Barcelona, la afición taurina de Barcelona en esos años? Tanto los años 90, el año de la alternativa de Ángel y esos años posteriores y anteriores. Un poco lo estabas intentando esbozar, Víctor, pero en concreto, a partir de esos años, ¿cómo definiríais que era la afición de Barcelona? Bien, la afición de Barcelona era esencialmente pasional, o sea, pasional, era entregada y había muy buenos aficionados. Habría un gran núcleo también influenciado por esa dinámica emigrante que vino del posguerra civil, de andaluces y de extremeños que se unían también alrededor de una identidad taurina. Luego un cierto nivel del catalanismo puro, por así entender, a nivel de estructura social más altas,
convenían que era de moda, era placentero. Se iba a los toros también a mostrarse, y luego surgieron toreros en esa época que se identificaban mucho con la afición, a tal punto de realizarse 3 o 4 espectáculos en simultáneo durante una semana, en una época de oro de la propia Monumental de Barcelona. La cantidad de plazas de toros en Cataluña que existían entonces, inclusive para nosotros novilleros, torear en Gerona, como fue mi presentación con Picadores, o en Figueres, y posteriormente en las plazas más pequeñas dentro de ese núcleo urbano de lo que es la ciudad de Barcelona, pues era importantísimo. Pero la afición iba, e inclusive había un gran núcleo de aficionados conocedores del propio comportamiento del toro. A ver si me hago entender. Sí, o sea, sí. Aficionados de siempre que han asumido y han tenido como referencia precisamente una otra afición que empujaba fuerte. Luego se entró en una dinámica de muy distendimiento, de mucho abandono, que por parte del seguimiento de la generación siguiente como empresa, que posteriormente por toda ese forcing político que se empezaba a sentir en el aire, y luchar contra eso. Hombre, no era fácil, ¿no? Porque de alguna forma el mundo de los toros, y voy a lo que dije antes, ha sido siempre también un escaparate de lo que pasaba en sociedad. Y la verdad es que había toda una movilización en contra de la fiesta de los toros, porque había ya en esa idea, o se estaba formada por una cierta minoría, la idea que de España todo lo que venía o se entendía era malo, era negativo, y los toros estaban automáticamente entendidos como una proyección de lo que era España, y no lo querían. Pues esos movimientos empezaron a surgir más tarde, y se diluyó de alguna forma el poder y la fuerza de la propia empresa Balañá en esos momentos con respecto a la Monumental de Barcelona, ¿no? Ángel. Pero había afición, perdona, solamente, había afición, había pasión, había núcleos, había muchas peñas, había muchas tertulias, se organizaban cenas tertulianas que duraban horas, había una familia taurina, y eso era esencia para mantener vivo precisamente el interés en la fiesta de los toros. Claro. Ángel, ¿qué significaba ser matador de toros de Barcelona en Barcelona? Con toda esa afición que decía también. Sí, yo quería comentarte un poco el nivel del aficionado de Barcelona. El aficionado de Barcelona ha tenido la suerte, en todas las épocas, en unas más que en otras, evidentemente ha habido un declive que ha ido década a década disminuyendo, pero nosotros hemos tenido la suerte, como toreros aficionados de Barcelona, de tener una plaza de temporada. Una plaza de temporada es muy importante para aprender de toros, ¿vale? ¿Por qué? Sí. Porque había un ciclo importante de novilladas, 10, 12 novilladas al año. Sí. Luego habían unos carteles o una feria de la Merced en que nosotros podíamos ver a las figuras del toreo con esos toros que torean las figuras del toreo, pero también luego había una serie de carteles, 7, 8, 10 carteles de toreros, dijésemos, más modestos, toreros en mi línea o toreros un poquito superiores a mí, pero también esos toreros modestos que lo veíamos enfrentarse a esas corridas de toros diferentes, esas corridas de toros más duras, esas corridas de toros en los que se pegaban en aquellas épocas, en una época en la que los toros se paraban bastante, en los años 80, ¿vale? Y que se caían bastante, pero eran toros que en los primeros tercios, pues a lo mejor recibían 3 y 4 puyazos esos toros, que no los veías en otras corridas, ¿vale? Veíamos encastes muy diferentes en Barcelona, ¿vale? También veíamos muchas corridas portuguesas también. Es verdad, sí, señor. Toreros de una segunda fila del escalafón que querían apuntar y se querían reivindicar en Barcelona. Las figuras venían a Barcelona y cortaban las orejas, pero bueno, también las cortaban en Valencia, en Madrid, en Sevilla, en muchos sitios. Pero esos toreros de segunda fila, esos toreros, dijésemos, más modestos, que tenían la oportunidad de torear en su pueblo y en 3 o 4 corridas en sus zonas locales, o que podían haber ido a Madrid y dar una vuelta a ruedo, luego podían llegar a una plaza de primera como Barcelona, y para ellos era muy importante la plaza de toros de Barcelona. ¿Por qué? Claro. Porque era una plaza de primera, era una plaza de temporada,
era una plaza en que la afición de Barcelona sabía de toros. ¿Por qué? Pues porque veían en las malas épocas, veían de 25, 20, 25, 30 espectáculos al año. Era entendida. Y un triunfo en Barcelona contaba mucho. Claro que contaba, para ese tipo de toreros contaba mucho, para las figuras a lo mejor quizá no, porque van en su dinámica, pero para esos toreros contaba mucho, ¿vale? Entonces, los toreros que venían a Barcelona por ese lado venían muy concienciados y sabían a lo que venían, a enfrentarse a una corrida de toros, no de figuras, sino de una segunda línea, ¿vale? Pero sabían que la afición de Barcelona era una afición respetuosa, una afición que sabía de toros. Quizá también con la amalgama que decía Víctor, ¿no? Aficionados catalanes de muchos años, de mucha solera, de haber visto a lo largo de su vida taurina 2000 corridas de toros, ¿vale? Aficionados de gente que había dejado su tierra en una juventud, andaluces, extremeños, ¿vale? Luego muchos aficionados del sur de Francia que bajaban a Barcelona. Correcto. Esas corridas, o sea que había una amalgama y había una afición que además disfrutaba mucho del ambiente de la corrida y disfrutaba mucho de ver a los toreros, disfrutaba cuando veía algo bueno, sabía lo que veía. Yo he visto ser el triunfador de la feria, de la temporada en Barcelona a grandes toreros, pero también hemos visto ser triunfadores de la temporada pues a otros toreros que no eran figuras. ¿Entiendes? A toreros que dices que bueno, que es lo que decía antes Víctor, ¿no? El mundo del toro, la tauromaquia, para que haya una gran figura del toreo, para que haya un Juan Belmonte, para que haya un Manolete, tienen que haber otras 100 figuras, tienen que haber 1000 angelerías, 300.000 que se quedan en becerrista. Para que haya una figura, todos somos válidos. Los toreros modestos, porque sin toreros modestos tampoco se pueden haber figuras. Totalmente de acuerdo contigo. Y también te voy a hacer una última salvedad respecto a la afición. Sí. Respecto a la afición. La afición de Barcelona era muy de los toreros, pero también había gente crítica y gente muy crítica. Nosotros teníamos el tendido 5 en Barcelona, conocido, no era el 7 de Madrid, porque hay mucha gente. Pero te voy a decir una cosa, me gustaría ver el nivel de aficionado que tiene un señor del 7 con el nivel de aficionado que tenían aquellos del tendido 5 de Barcelona. Gente crítica, gente con criterio y gente dura también. Y luego grandes aficionados que hay y que los hay y que a veces... Lo que te decía antes yo, de torero y aficionado. Yo, que ahora soy más aficionado que torero, me junto con aficionados mayores de aquí de Barcelona, que, ostras, tú, ojalá me hubiera juntado yo cuando tenía 14 o 15 años con ellos, cuando quería ser torero. Hubieras aprendido un poquito más. Y poderles haber escuchado hablar y que me hablasen de lo que han visto, ostras, tú. Gente como Juan Segura Palomares, como como Salvador Balil. Aficionados que realmente enseñan. Estos son los que tendrían que dar clases en las escuelas taurinas. La clase no del profesional, también la clase del aficionado. Señores, aquí va a venir un señor que es aficionado. Tenga usted 80 años, a estudiar a tal, a cual. Y escucharles hablar a los chavales. ¿Tenéis la sensación ambos de que la afición de Barcelona pudo llegar a ser, o a lo mejor fue más, o es más entendida que la de otras ciudades de España que tienen la vitola taurina mucho más pegada en la piel? Como se veía en Madrid. Bueno, hombre, vamos a ver. El aficionado se nutre de la cantidad de toros que ve. Es evidente, ¿me entiendes? Y para ser un aficionado a los toros, pues te tienes que codear con buenos aficionados que te enseñen. Y también escuchar, ¿por qué no?, a los profesionales. Claro. Hablar con taurinos, hablar con toreros, vivir como aficionado en la piel de un torero es importantísimo, ¿vale? No solamente para estos aficionados prácticos que se ponen delante de las becerras y ven lo difícil que es pegarle 2 pases a una becerra, ¿no? También es importante pues tener amistad con algún torero, que te enseñe, que te explique, que te diga cuáles son sus miedos, cuáles son sus vivencias, cómo tiene que superar una serie de temas para ponerse delante de un toro. Es importante todo ello, porque
así como de fútbol puede hablar prácticamente cualquiera, ¿me entiendes? De toros no es... Tampoco no, debería hablar cualquiera. No es fácil, no es fácil. De toros no hay que hablar cualquiera, lo que sí que hay que hacer, sobre todo, es escuchar. ¿Vale? De Pero toros, hay una cosa, hay algo que ha infelizmente venido a menos en nuestra sociedad, que tú hablabas hace 50 años, hace 40 años, estamos hablando hace 40 años, porque fue la época que yo viví. Yo tomé la alternativa en Barcelona ahí precisamente hace 40 años, lo hará Dios mediante el próximo 13 de septiembre. 40 años que han pasado. Y lo que había era ese afán, como muy bien dices Ángel, de las tertulias. O sea, el afán de la identidad de grupo, o sea, de la identidad de un grupo que tenía como factor común la pasión y la afición por la fiesta de los toros. Y aunque cada uno tuviera su opinión, su concepto, su toreo, su forma de entenderlo, había ese factor común que era la pasión por el toreo. Y eso conllevaba a que esas tertulias entraran dentro de una dinámica educacional, de principio educacional. Entonces, porque entrar en algo mucho más, ¿cómo se dice?, singular, mucho más dentro del campo de lo que nosotros podemos entender como prioridad del profesional, es mucho más complejo. Porque inclusive inventamos ciertas expresiones. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros, oye, ese toro tiene un peligro sordo. Y tiene un peligro sordo porque, ¿por qué? ¿Qué quiere decir con esto? Que a lo mejor tú como aficionado o aficionado sin el conocimiento profundo del comportamiento del toro, estás viendo que el toro va y viene. Pero el toro en un movimiento de oreja, en una pequeña frenada, en una mirada, algo te está transmitiendo que tiene ese peligro y que a la menor te puede coger y te puede llevar por delante. Entonces, ahí el entender como el peligro sordo y el peligro que tiene el toro de Lidia. Pues pero eso es mucho más singular, mucho más particular. Ahora, hablar apasionadamente del toro, de los diferentes estilos del toreo, de la dinámica y la importancia de cada figura, y no tanta figura en entrenada época o entrenado momento del mundo del toro, de la historia del toreo, es importantísimo, es esencial. Y hoy por hoy no hay así tantas tertulias, infelizmente. No, claro. Oye, os voy a plantear, mientras hablamos, algunas preguntas que nos están llegando de los aficionados que están siguiendo el debate. Por ejemplo, ambos habéis toreado en corridas de las denominadas duras, ¿no? Con encastes complicados. ¿Con qué tipo de encaste cada uno de vosotros os sentíais más cómodos para expresar vuestro toreo? Bueno, yo la verdad que, evidentemente, por mi situación, pues ya ni preguntabas qué corrida ibas a lidiar. Pero tú sabes cuál te iba mejor que peor, ¿no? Estabas todo el año esperando que te pusieran. Si podías cortar una oreja, pues sabías que podías repetir, y entonces, pues la verdad que la corrida en sí no le dabas importancia, ¿no? Lo que le dabas importancia es saber que habías estado todo un año preparándote y estabas todo un año pensando en a ver cuándo me ponen, y cuando te veías en el cartel decías, bueno, pues ahí está el cartel, ahí está la corrida, intentar resolver la papeleta lo mejor posible, ¿no? Intentar siempre jugar con la ilusión que tenías de romper a lo mejor ese círculo vicioso en el que te encontrabas para poder buscar más corridas, que la gente hablase de ti, que sonases un poco tu nombre, y más que nada estabas pendiente de eso, más que nada, ¿no? De poder romper un poco esa situación en la que estabas, ¿no? Pero bueno, yo de las Reyes Magos de las pocas corridas que he matado, pues he matado un par de corridas de pala, del Marqués de Alba Serrada, corridas, bueno, difíciles, pero que como todos los toros salen por la puerta de Chiqueros y hay que estar honrado, hay que estar delante de ellos e intentarles sacar la lidia adecuada, ¿no? No sé si a lo mejor si hubiera toreado todas de ahora de Garci Grande, mi carrera hubiera sido diferente. Tampoco me lo planteo eso, ¿me entiendes o no? O sea que las corridas que fueron las que fueron, y llegué a lo poquito que pude llegar y me fui con honradez y con saber estar, que es lo más importante. ¿Y tú, Víctor? Pues mira, no deja de ser un tema pertinente, ¿no? Lo que ha conseguido
cada uno en su trayectoria profesional lo que ha conseguido y son hechos, y contra hechos no hay argumentos. Pero nos olvidamos muchas veces de otros contextos dentro de la dinámica de lo que es el mundo del toro. O sea, el artista, el torero, es un actor también que implica, obviamente, que resulte comercialmente importante, que tenga un peso específico. O sea, ha habido grandiosos toreros que no han ido más allá por esa circunstancia o por la otra, o porque no sé qué, que ha fallado en esto, que ha fallado en el momento preciso. Hoy hay precisamente también a toreros importantísimos dentro del escalafón, pero que no resultan comerciales. Y nos olvidamos que dentro de esa misma dinámica del espectáculo del toro, para allá de lo que puede ser tradición, ir a tu feria y ver esas 3 corridas de tu feria o 4, la verdad es que el empresario, ¿qué busca? ¿Qué intenta dar? Intenta dar lo mejor. Pero globalmente hoy, el gran público, ¿a dónde va? ¿En qué momento va? Va en la búsqueda de ver el cartel más cuajado porque, entre comillas, aparentemente se conjugan más las circunstancias para que pueda resultar el espectáculo en sí, aunque el mismo, sintiéndose esa curiosidad o esa atracción por la corrida de toros, no puede entender objetivamente de una grandiosa faena, porque muchas veces la gente lo que le interesa es ver más pegarle 3 o 4 o 10 o 15 o 20 muletazos que propiamente trascender a la importancia de cómo están dados esos muletazos, la importancia del comportamiento del toro. Entonces es muy dispar, es muy diferenciado. Mira, yo he sido un torero que mi maestro, y lo comentó dentro de la perspectiva del aficionado Ángel antes, para los jóvenes toreros es importantísimo la referencia. Para el ser humano, tener una referencia. Si tú de muy joven, cuando estás en formación de tu propia personalidad, encuentras o tienes la suerte o el argumento o la capacidad o que puedes resultar también tú atractivo y hacia esas figuras que permiten que entres dentro de su espacio y que te puedan aconsejar o que te puedan ayudar o que te puedan seguir o que puedan dar una opinión. Fíjate que todavía, por ejemplo, me estoy ahora recordando de lo que dije en su momento preciso en Sevilla, y se presenta en Sevilla el maestro Curro Romero para ver un torero que le suscitó cierto interés. Un tal Diego Urdiales de tierras del norte, aunque los andaluces siempre decían que de Peña de Perros para arriba no se sabe torear, pero mira, el ejemplo cumbre del maestro Romero del arte, de la profundidad del temple y también de ese no sé qué, que es importante en el toro, que es ese rum rum del estar de acuerdo y en desacuerdo, con respecto a un estilo determinado de toreo, que esa figura, esa grandiosa figura y ser humano, como es don Francisco Romero López, de ir a la maestranza de Sevilla con el objetivo exclusivo de poder disfrutar de 7, 8, 5, 3 o 4 muletazos de un tal Diego Urdiales. Eso es extraordinario. Yo he tenido la suerte, la dicha, desde que llegué a España, y yo estaba a años luz de esa trascendencia o de esa suerte de poder estar al lado de figuras del toreo. Y mi personalidad, mi forma de entender el toreo fue directamente hacia una gran figura del toreo, que para descanse, don Francisco Paquirre, Francisco Rivera Paquirre, que para descanse, e inclusive de aprender de él, no solamente en el aspecto, digamos, de la técnica del toreo, sino del comportamiento y del sentido ético del toreo. Y cómo se debe entender y respetarte a ti mismo y hacerte respetar, no solamente por las empresas, sino por el común mortal aficionado al toro, o el común mortal que puede ser empresario, porque es que las cosas son como son. O sea, el saber darse a respetar no es solamente únicamente saber darse a respetar delante del toro, porque eso es mucho, va más conniviente con tu intimidad como individuo, como artista, ¿no? O como estilo. Entonces, yo, por ejemplo, me identifiqué muchísimo más con el maestro Paquirre. ¿Por qué? Porque tenía el mismo concepto, el concepto del dominio total del toro. De ahí que inclusive a mí, al principio me molestaba ir con el maestro a los tentaderos.
Porque yo ya siendo novillero con picadora, algunas veces, inclusivamente, digamos que iba de invitado del maestro, pero para que pegara 25 o 20 muletazos a una vaca, pero es que el maestro, cuando se ponía delante, hasta que no veía que la becerra le lamía los tobillos o la rodilla, no la dejaba. Y cuando tú te ponías delante, era imposible pegarle un muletazo. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que mi estilo, mi forma de entenderlo, conllevó a una dinámica de una tauromaquia eficiente con respecto al dominio del toro. No al toreo dentro de una perspectiva esencialmente coreográfica, que tiene mucho el toreo, ni estética, ni tan estética. Era el toro que te quería poder y era yo que quería poder el toro. Y entonces, eso se proyectaba precisamente muchísimo más en las ganaderías de carácter más bien agresivo, temperamental, y que llegaba más rápidamente entonces a un público que hace 40 o 50 años estaba más dentro de esa dinámica de entender ese toreo. Que entendía más ese tipo exactamente, de toreo. Y del comportamiento del toro. Claro. Ángel, Sí, perdona, sí. Víctor, Y así pasó, sí, así pasó. Oye, yo he toreado en 17 temporadas, he toreado 1148 corridas de toros. Entonces, de diferentes encastes y dinámicas. Hoy, ya infelizmente, yo inclusive, ¿dónde está la ganadería de Pablo Romero? ¿Dónde está la ganadería del Conde de la Corte? ¿Dónde está la corrida de Atanasio y todo no sé qué? O sea, todo derivó hacia un mono encaste en que de alguna forma se llevó a que se domesticara, entre comillas, yo no quiero decir, porque el toro sigue matando, mataba en el siglo XVII, XVIII, XIX, XX y sigue matando en el XXI y el toro, ¿por qué? Porque es agresivo por naturaleza y tiene los pitones y te puede quitar de medio cuando sea. No es quitar importancia al toro, yo digo es a lo que trasciende como importante de una faena o de ser una feria donde un toro, no es ponerle la muleta y saber colocarlo y que aquello vaya. Es un toro que no quiere ir, que lo lleves, que lo obligues. Entonces, claro. Ángel, ¿qué tipo de torero, cómo te definirías tú como torero y cuáles eran tus referentes, como estaba comentando Víctor, respecto a los suyos? Bueno, yo cuando quería ser torero, pues bueno, éramos como todos los chicos que empiezan, ¿no? en una profesión. Pues te fijas realmente en lo que son las figuras, ¿no? Pues son los que triunfan, tienen su estilo de torear, ¿vale? Entonces tú quieres pues asemejarte a eso, a todos aquellos toreros pues que están triunfando en ese momento, ¿no? ¿Quién triunfaba en el momento que yo quise ser torero? Pues triunfaba Espartaco, ¿vale? Entonces Espartaco era un torero pues que iba a todas las ferias, un torero con mucho punto honor, con muchas ganas, estético, ¿vale? Y que triunfaba en todas las ferias. Entonces todos pues nos fijábamos en Espartaco, que era el torero triunfador, era el torero de moda, ¿no? Quizás es también... Pero Ángel, perdona que te corte, no solamente por el hecho de ser el toreo o de lo que hacía en el toreo, o sea, delante del toro, es que era querido, era joven, era bello, era atractivo, era Espartaco, era el sonrisas, conllevaba todo alrededor un aura un que relato. atraía. Exactamente. Y luego era un torero que yo voy a explicarte una anécdota, ¿no? Para que veas una anécdota del tipo de persona y por tanto de torero, porque la persona y el torero van muy relacionados, ¿no? Aquello que dice 25 o 30 años haciendo sus conferencias de la Casa de Madrid, de la Feria de Otoño, ¿no? Y ahora se siguen también y se han seguido. Y bueno, y Espartaco pues vino a una conferencia, ¿no? Claro, llegar ahí Espartaco, ahí a la Casa de Madrid en Barcelona, pues bueno, un revuelo, toda la gente a su alrededor, tal. Y yo como... aparte de torero, pues era aficionado, no tanto como ahora, pues me gustaba ir a esos sitios, ¿no? Y me acuerdo que entonces yo me puse así en la distancia de él te estoy hablando de 5 o 6 metros, ¿no? Y él estaba ahí con un grupo de gente, pues claro, no molestando, sino preguntándole, haciéndose fotos con él, tal y cual, y yo me lo miraba desde lejos. ¿Por qué? Porque yo pensaba, hostia, Ángel, ¿te imaginas tú que llegases un día a un sitio que no fuese tu casa, ¿no? Porque aquí te quiere todo el mundo y para la gente de aquí eres angelería, pero bueno, que llegases un día a Sevilla, que este señor es de Sevilla, y hacer una conferencia y que tuvieses este montón de gente alrededor y tal y cual. Yo ya era matador de toros entonces. Y entonces en estas que él está así hablando, pum, y mira y me ve a mí allí solo, ¿no?
y tal y cual y tal, y total que se deshace de la gente, el tío, pum, 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 se me acerca y me dice, ¿qué tal, torero, cómo estás? Y me quedé flaseado, digo, este tío de qué coño me va a conocer, ni si sabe si soy torero o no soy torero, tal, ¿qué sabrá este hombre? Lo sabía. Yo digo, pues mire, maestro, pues aquí esperando la oportunidad, sabe usted que esto es muy difícil. Me dice, nada, torero, hay que tener ilusión, ¿vale? Que esta es una profesión muy bonita, muy difícil, muy dura, estás en momentos difíciles. Yo también los he pasado, estuve hasta a punto de hacerme banderillero y ahora mira dónde estoy. Por lo tanto, no te desanimes y sigue adelante. Si tienes ilusión, sigue adelante mientras esa ilusión no te falle. Imagínate el torero, ¿no? Pues bueno, yo quería ser en esa época, ser como... Claro. ¿no? Claro, la referencia, claro. Imagínate la humildad, y si él ni sabría, ni sabía quién era yo, ni nada, pero bueno, el tío vio allí y dijo, este tío es torero, ¿no? Me dijo, este tío que es un torero. Y fue de hecho, para hay allá, una pregunta de un aficionado conmigo, que os transmito a los dos, dice, ¿por qué os habéis hecho toreros? Porque realmente es una profesión muy bonita, pero muy dura, ¿no? Pero ¿cuál fue el motivo íntimo de cada uno de vosotros dos, de Ángel y Víctor, ¿no? Aparte de la pasión. Mira, eso viene por mi caldo de cultivo social. Yo me fui a los 3 años a vivir a Villafranca de Sira, se vivía pues un ambiente taurino en las calles, en los bares, en los cafés. De ahí habían salido los matadores de toros más importantes que había dado Portugal, tal como los infelizmente recién fallecidos Mario Coelho y José Julio, y también el infortunado José Falcón, que infelizmente pues, murió en la Monumental de Barcelona. Exactamente. Entonces, ese caldo cultivo, ese ambiente, yo lo veía muy difícil, y la influencia directa fue de mi padre, que era muy aficionado a los toros. Y me llevó, inclusive en las primeras corredoras, yo tenía mis 13 años, 14 años, nosotros, entonces era una aventura no solamente por las carreteras que había, sino que mi padre, por lo aficionado que era, no se fallaba una feria de San Juan en Badajoz. Y inclusive llegué a ir a Mérida también con él, y me llevaba a los toros. Y ahí yo victorial, inclusive al maestro, siendo yo con mis 12, 13 años, me acuerdo, al maestro Santiago Martín lo victoriar, al mismo maestro Pago Camino, o sea, era un chavalito yo. Entonces, lo que pasa es que luego me atrajo el mundo del toro desde la perspectiva del aficionado, pero lo veía lejos, yo no me veía capaz, lo veía difícil, lo veía muy difícil, aquello de ser dominar. Entonces, se formó, porque en las ferias del mes de julio, en el Coleto Encarnado, en Villafranca de Sira, y en la feria anual en octubre, echan los toros por la calle. Entonces formamos 3 o 4 jóvenes, un grupo de aficionados, prácticos y no tan prácticos, pero que generalmente vamos a los principios de la historia del toreo. Lo que hacíamos era jugar con los toros en la calle. Jugábamos con los toros, nos entreayudábamos como se hace el carrera de bous en el Levante y además en Cataluña y todo eso. Entonces aquello creó en mí, era la adrenalina, era interés, era ser capaz de superar ese miedo, esa duda, aunque estuvieras ya al filo de la navaja, pero nos concretábamos muy bien. Uno salía al recorte, otro se ponía al col del toro, y cuando salía uno por ponerse delante de los pitones del toro, ya estaba uno recortando. Entonces fue pasional. Pero luego, más tarde, lo que me influenció fue ya en el colegio establecer amistad con los hijos de algunos ganaderos, de José Pinto Barreiros, de Tomás da Costa, incluso, y entonces eso me permitió el acercamiento, porque lo tenía ahí. En la zona de Villafranca de Sira están situadas 4 o 5 las ganaderías más importantes del país: el Conde de Cabral, Palas, Pinto Barreiros, José Samuel Lupi, etc. Entonces, me permitía ir al campo, a los herraderos, me permitía ir a ver algún tentadero y tal. Pero luego la circunstancia que hizo de verdad determinar, de forma determinada, acercarme al profesionalismo fue ya desde la Revolución en los años 74, que yo estaba para entrar también en la Facultad de Derecho y seguir el camino del derecho, ser doctor en derecho, pero me acerqué al mundo del toro estando yo en la universidad. Antes de entrar a la universidad, en épocas revolucionarias, nos obligaron a hacer lo que se llamaba el servicio cívico estudiantil, o sea, que aquellos que se apuntaban
a entrar a la universidad daban una ayuda o una colaboración social en que íbamos a dar clases a personas o enseñar a leer y escribir y a hacer un poco de matemáticas a las personas que eran analfabetas. Yo, por ejemplo, viví esa realidad que fue chocante de dar clases a personas y llevarlas a examen, y algunos han pasado y todo, con personas con 60, 70 años que su ilusión era aprender a leer, ¿no? Y fue gratificante. Pero luego me entregué a ello total y absolutamente. O sea, cuando yo ya me metí en el mundo del toro en Portugal, me entregué desbocado de pasión. O sea, me importaba un comino lo que me pasara. Se me cogiera, se me matara, se me llevara. O sea, me volví loco por la fe. Y yo toreaba los coches, los camiones, el perro, yo qué sé, el que pasaba en la bicicleta. Y yo salía del cole y iba pegando con los brazos y toreando al aire. Y bueno, te lo juro. Víctor, se te sigue notando, todavía. Era pasional, tío, era pasional. Pero luego, claro, años luz de pensar, inclusive en Portugal, yo empecé un poco a la antigua usanza. O sea, yo empecé como banderillero profesional. Yo tomé la alternativa de banderillero profesional saliendo en la cuadrilla de un matador de toros sevillano, andaluz, Corrillo. Salí con él y hice la alternativa ahí. Paré un toro de caballo de José Sanzoilo y banderillé su toro. Y llegué a torear inclusive con el que fue mi padrino de alternativa. ¿Por qué? Porque en Portugal no se picaban los toros llegaban un poco más enteros a la recta final. ¿Y qué pedían las cuadrillas y las figuras cuando iban ahí a Portugal? Pedían un banderillero seguro y tal. Y yo, con mis 18 años, fue cuando tomé la alternativa, me llamaron, toreé en campo pequeño, por ejemplo, con ese gran maestro Pedro Muelle Niño La Capea, y salí en la cuadrilla también, el que años más tarde fue, en su última reaparición, mi padrino de alternativa, el maestro Pablo Linares. Entonces, ¿qué pasa? Que yo con 3 pares de banderillas a un toro, casi era capaz de hacerle un castigo, porque le poníamos un poco los arpones de banderillas de castigo o banderillas negras, y entonces los toros se descongestionaban, se acoplaban más a un temple que determinaba esos estilos y la tauromaquia de esos estilos del toreo. Era apasionante, pero yo de verdad fue por pasional, yo lo vivo intensamente. No, sin duda, damos fe. Ángel, bueno, en Barcelona es diferente, evidentemente. Nosotros aquí no podíamos ir al campo ni podíamos ir a ningún sitio, aunque podías ir a la plaza, ¿vale? Pero bueno, a ver, yo fui torero por mi padre. Mi padre es un gran aficionado, es un entusiasta del toro. Hizo sus pinitos como empresario con una plaza portátil en los años 70 por los alrededores de Barcelona, esas otras plazas portátiles que habéis hablado, que yo toreo mucho también por los alrededores de Barcelona. Y bueno, y mi padre inculcó su afición en primer lugar a mi hermano Manolo, que mi hermano me pasa a mis 7 años, y bueno, yo crecí pues viendo los trajes de luces, viendo los capotes, viendo torear a mi hermano. Y yo al principio ya te he dicho antes que yo no quería ser torero, ¿no? Porque aquello me daba bastante miedo, pero bueno. Luego se fundó una peña taurina de mi hermano en Esplugas. Ahí salió una escuela taurina en la que íbamos a entrenar los niños allí de la peña, y ahí empezó mi afición, ¿no? Mi afición a querer ser torero. Y entonces, bueno, pues yo ya torear las becerras, torear las novilladas, torear en Barcelona, seguir con los estudios, porque yo siempre seguí con mis estudios, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues estar en la facultad y ser torero. Primero, ser torero en Barcelona era como si fueras casi un extraterrestre. Sí. Y luego, aparte, pues ser estudiante de Derecho y ser torero, pues imagínate, extraterrestre doble, ¿no? Pero bueno, yo acabé también mi carrera. Hubo un momento pero Ángel, perdona que digo, y ahora te digo yo, ya dentro de la perspectiva de lo humano, de individuo a individuo, para allá de todo lo que es el toreo, nosotros muchas veces nos olvidamos que somos seres humanos, parece así, somos especiales, somos una estirpe un poco eso de jugarte la vida tan directamente, sí, pero, por ejemplo, en tu caso, obviamente, el reconocimiento
de los aficionados, el reconocimiento de todo el entorno de amigos que tienes, el reconocimiento de la profesión que ejerces hoy en día, la has ganado tú, tío. La has ganado tú porque tu factor humano es positivísimo, es bueno y es lo que a lo mejor me trae a mí poder estar aquí también hablando hoy contigo, porque tú sabes cómo es eso del toro, hay muchas amarguras, hay muchas tendencias a las críticas fáciles, a la envidia directa y tal, no sé qué. Pero tú eres un ejemplo de lo que se debe de ser. O sea, por no haber sido la figura del sueño del proyecto de vida como torero, no quiere decir tú como ser humano, como aficionado, y eso, sigas inculcando el respeto y la admiración de tus compañeros, matadores de toros, figuras o no, y de la gente que trabaja contigo y que es de tu entorno social. Y eso es lo que es extraordinario. Eso es lo que es extraordinario para mí y importante. Yo creo que ser torero para mí ha sido, mira que no he llegado a nada glorioso, pero bueno, para mí es lo más bonito, ¿no? que me ha pasado en mi vida, ¿no? Bueno, aparte de mi familia, mi mujer, mi hijo, mis padres, evidentemente, ¿no? Claro. Pero con Ángel, sí, perdona. ¿Sí? Dos cosas. Es que, mira, Paco Píriz está haciendo una pregunta precisamente respecto a tu carrera, Ángel. Es poco habitual que un torero se retire a los 5 años de alternativa, ¿no? Dice, ¿qué pasaba por la cabeza del torero en aquel momento? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué circulaba por ahí? Porque esa honestidad en tomar decisiones tampoco es tan frecuente. Bueno, mira, yo... de momento le doy un saludo a Paco Píriz, que es muy amigo mío, y además a todos aquellos que están colgando preguntas, las podamos leer o no, que nos disculpen, evidentemente, porque hay muchas... Tengo una batería para haceros, pero lo que pasa es que estamos hablando con tanta pasión que no... Muchas gracias por interactuar con nosotros. Y bueno, la verdad es que yo soy una persona que aunque no me parezca, pues también soy bastante nervioso, ¿no? En muchos aspectos de la vida, ¿no? Y yo llegué, cuando me hice matador de toros, evidentemente, yo quería triunfar, ¿no? Pero la verdad que las circunstancias, las situaciones, las corridas cada vez eran menos habituales, y cuando uno quiere ser torero y está ilusionado y vive y se prepara físicamente para eso y mentalmente, toreas poco, la concentración tiene que ser máxima también, ¿vale? En los momentos que vas a torear. Tuve la suerte de que me pegaron solamente 2 cornadas de gravedad, una en Barcelona con 18 años y otra en Tarragona ya de matador de toros, pero bueno, bien, o sea, correcto, ¿vale? Y yo me vi ya me acuerdo que ese día, yo sustituía en Barcelona a César Pérez. César Pérez, un torero también de Barcelona y un amigo mío, que también te voy a contar una anécdota también, que bueno, que a él le dio la alternativa a Enrique Ponce en el año 91. Pero, y por suerte, yo aquel año 91, una de estas jornadas que te digo yo, me la habían pegado en Tarragona la semana de antes. La semana de antes de tomar al César Pérez la alternativa en Barcelona, yo había sufrido una jornada en Tarragona. Y esa alternativa en los carteles estoy yo, porque era yo el que le daba la alternativa a César Pérez. Y me vino Ponce a sustituir a mí a Barcelona. No está o sea, mal. que te quiero decir que para que veas también las vueltas que puede dar el mundo, ¿no? Enrique Ponce, una gran figura del toreo de fama mundial, vino a sustituirme a mí en una corrida del mes de agosto en Barcelona. O sea, que para que veas luego la vida, ¿no? Pues yo estaba también en esa dinámica, ¿no? A ver cuándo me cambia a mí mi situación, cuándo me cambia mi moneda, ¿no? Aquello que dicen todos los toreros, ¿no? Si tienes la moneda la puedes cambiar, ¿no? Pero claro, cuando te paras fríamente, ¿no? A pensar, dice, pero bueno, ¿cuántos toreros con tus cualidades y más todavía están en esa situación tuya? ¿Cuántos estamos? 70, 70, 80, 100. Hay que tocar la lotería, pero es que era casi como si pensara que te iba a tocar la lotería, ¿no? Yo ese día sustituí a César Pérez, me llaman el día de antes la empresa Barañá, y yo me acuerdo que ese día, cuando me llama la empresa Barañá y me dice, Ángel, César Pérez está cogido, ¿quieres coger? Se lesionó, no se está cogido. No va a torear mañana, ¿quieres torear tú la corrida? Y yo noté en aquel momento como un jarro de agua fría, ¿sabes? Evidentemente dice que sí, pero noté como un jarro de agua fría, ¿no? Y entonces me dije, así mismo, fui muy sincero, ¿no? Yo creo que el toreo lo que te enseña realmente como persona es mirarte al espejo y ser realista, ¿no?
Coherente, sí. Y ser consecuente, o debería serlo, ¿no? No debes de hacer caso a lo que te diga tu padre, lo que te diga el banderillero, lo que te diga el amigo, ¿no? Porque para todos esos estarás bien. Para los enemigos, para todos estarás mal. Pero tú te tienes que mirar al espejo y ser real, y ser realista, ¿no? Pues aquel día me sentó como un jarro de agua fría que me hubieran echado por encima. Y le dije, pues sí, me llamo Jesús Rivas, que en paz descanse. Oye, Ángel, ¿qué tal? Oye, evidentemente, claro que sí. Pero me cayó como un jarro de agua fría. Y entonces me dije a mí mismo, Ángel, llevas todo el año esperando que te pongan la empresa Barañá. Estás enfadado con todo el mundo, con mi hermano que era empresario en aquel entonces, porque no me ponía, con la empresa Barañá porque tampoco me ponía, ¿me entiendes? Llega un momento que, a lo mejor Víctor lo ha vivido también en algunas circunstancias, pero no tanto. Pero llega un momento en que tú... Sí, al principio. Como persona, estás peleado con todo el mundo es tu enemigo, ¿me entiendes o no? Y no es así, porque todo el mundo tiene sus intereses, ¿no? Y no tienen por qué coincidir, evidentemente, con los tuyos, ¿no? Lógico. Entonces yo me dije, hostia, Ángel, estás todo el año que no te ponen, que no sé qué, cabreado, contigo mismo, con todo el mundo, no te hablas prácticamente ni contigo, porque no crees que hay una injusticia, que no se te pone, y se te pone de un día para el otro, y en vez de pegar botes de alegría, estás preocupado como diciendo, ay, madre mía, que se me cae mañana encima. Bueno, eso es la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, ¿no? La responsabilidad. Claro. Oye, y entonces, Ángel, perdóname una cosa. Sí. Un tema importante que hemos tocado al principio y que luego nos hemos ido, porque la conversación es viva y nos encanta. Tú has tenido una carrera taurina corta como matador de toros, pero fuiste un tipo importante cuando tomaste la alternativa. Yo recuerdo, buceando estos días en cosas tuyas, te hicieron una entrevista, Mikimoto en TV3 te hizo una entrevista a ti en directo. Algo que puede resultar impensable en la Cataluña actual. Mira, ahí sale una imagen. Estás tú con dos colaboradores tuyos, Ángel, un Ángel con pelo de actor de culebrón, también. Y ahí está Mikimoto, que no creo que fuera nada aficionado a los toros, ni tuviera gran empatía por el tema, pero estabas en un programa de prime time en la televisión catalana. Bueno, ¿cómo se vivía ser torero en Cataluña, en Barcelona en esa época? Y luego tú estudiabas Derecho en la universidad. ¿Se ligaba mucho ser torero y estudiante en la universidad o no? No, yo ligo poco, la verdad. La verdad que yo estaba... Poco, pero bueno, no te vengas abajo, no te quites importancia. Pero muy bueno. Tengo una mujer que no me la merezco. No, una mujer magnífica, sin duda. Que te voy a decir una cosa, Alberto, que yo en aquella época, es lo que te decía antes, no eras un poco un extraterrestre, no eras un torero catalán, que yo siempre he sido catalán y siempre he sido de Barcelona. O sea, yo he toreado en Madrid y he puesto Angelería de Barcelona nuevo en esta plaza. He ido a Francia, Angelería, torero catalán de Barcelona. He ido a donde sea, yo siempre he sido de Barcelona. Además, con mucho orgullo de ser de Barcelona, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ser torero en Barcelona es ser un extraterrestre y estar en la Facultad de Derecho, pues extraterrestre y medio. Entonces, casi todos los medios, yo me he hinchado de hacer televisión y de hacer radio en Barcelona, ¿no? ¿Por qué? Pues porque luego la gente, pues llama con la Nierga, con todo, ¿no? Con el Mikimoto, en muchos sitios, ¿no? Pero claro, llegó hasta llegar un momento en que la situación, yo siempre preguntaba, bueno, ¿la entrevista de qué va a ser? ¿No? ¿La entrevista de qué va a ser? No, va a ser una entrevista sobre ti, me acuerdo un día con Carlos Cardús, el motorista, o sea, bien, ¿no? Con Sardá, que llevaba pero llegó un momento que todo aquello empezó ya a traducirse en toros sí, toros no, ¿me entiendes? Ya, el debate eterno. Yo ya fui a un par de debates, de toros sí, toros no, y yo vi que a aquella gente yo no la iba a convencer, y ellos a mí menos. Ya dejé de asistir a casi todos los programas. Pero bueno, era eso, era un tipo extraño, un tipo peculiar, en una Cataluña que quería dejar de ser España, que todos los toreros eran unos alfabetos y unos catetos, ¿me entiendes o no? Entonces yo era un punto diferente, pero bueno, también era mi época, ¿no? Los toreros, esa entrevista que diste a Mikimoto en TV3, tú hablaste en castellano, además, y tal, recuerdo. Bueno, yo siempre me he expresado mejor en castellano y hablar de toros en catalán és difícil, però si vols podem fer aquesta conferència en català. Aquí no tenim mai cap problema. Maestro Méndez, tengo dos preguntas que hace rato que me están circulando. El gran Paco Marc,
te quiere preguntar qué recuerdos te vienen a la memoria de un diestro portugués que lo has nombrado antes, como José Julio, que ha fallecido hace muy poco. Y después te quería comentar, Lombardero me pide que rememores un poco, por favor, el cartel mítico en el que participaste con Esplá y con Morenito de Maracay. Todos enormes banderilleros. Sí. Hombre, vamos, con respecto al maestro José Julio, pues, ¿qué te voy a decir? Mira, el maestro José Julio fue el primer contacto con que yo tuve en Villafranca de Sira. Antes tuve con un antiguo zapatero, Antonio Cadorio, que juntaba un grupo de 8 o 10 chavalas en la Plaza de Toros de Villafranca de Sira los sábados y los domingos por la mañana para enseñarles a torear, porque nosotros en esa época jugábamos a los toros de la calle. Uno hacía de toro, luego otro hacía de torero, el otro hacía de rejuneador, el otro de forcao, y nos divertíamos así en el juego de los chiquitos, de los niños de entonces, con 9, 10, 11, 12 años. Pero fue con el maestro José Julio, yo ya a los 15 años, y por inducción de mi padre, que conecté yo, de verdad, con el sentido del profesionalismo del toreo. Y además, fue él, en esta época de transición de lo que era el toreo, porque el toreo en sí tuvo una dinámica siempre evolutiva. Yo no hablo de estilos ni de conceptos, hablo evolutiva de lo técnico, ¿no? O sea, de la pata para adelante a quedarse de perfil en el toreo, de cruzarse al toreo de hoy, que lo más puro hay que dárselo entre estilos diferenciados, que desde que el hombre torero se ponga delante de un toro, y de lo más preciado, que son los muslos por delante, sus partes íntimas y su corazón, o sea, el toreo de frente. O sea, más verdad no hay que esa, ¿no? Claro. Y en la evolución de esa misma tauromaquia, José Julio fue lo que aportó dentro en Portugal, o me inserió a mí, ya si me dais la oportunidad de hablarlo, esa búsqueda dentro del tercio de banderillas. La influencia del tercio de banderillas estaba esencialmente dada y hecha como referencia como la escuela valenciana, un poco ladeado, trayendo el toro ladeado, ganando la cara y rodar. Con esa ha habido, vamos, de Valencia y de Levante han habido extraordinarios ejecutantes de la suerte de banderillas. Pero lo que yo definitivamente pude aportar en esa evolución que tuvo también el toreo ecuestre, con los caballos toreando de frente y redondeando la salida de las suertes, lo tuvo el par de banderillas, que era salir de frente, cuarteando de frente, alternizando, pero buscando la reunión con el toro, trayéndole el pitón de salida, toreado con el hombro, el pitón derecho, hombro derecho, cuajar en la cara, apoyándose en el par y entonces rodar el pitón. O sea, muchas veces los toros te ayudan lo mismo a salir de la suerte. Y parece fácil como lo explica, maestro. Sí, esto. Sí, pero mira, eso mismo me aportó el maestro José Julio, que fue un banderillero extraordinario, un hombre muy especial en su forma de comportarse en la sociedad. Tenía detractores y amigos y enemigos, como todos aquellos que son especiales y son referencia también. Acaban por ser controversos, pero desde luego un hombre muy simple, encantador y un gran profesional del toreo. Y claro, triste por ello. Estoy en contacto con la familia, me acerqué mucho a él en los últimos 4 o 5 años. Arrastró hace 5 años un problema de un cáncer de próstata que superó, y fíjate, acabó por caer ahora con este brutal virus que es el COVID. Bien. Paz a su alma, y de verdad agradecido yo, porque él también fue mi referencia y me sirvió mucho. Estaría destinado a que fuera así, me ayudó mucho en mis principios. Hombre, el más cartel tarde, con Esplá y Morenito. Mira, a decirte verdad, estamos hablando de toreros importantísimos en la historia del toreo. Luis Francisco Esplá fue el matador de toros que yo, en conocimientos, además me llamó desde un principio la atención, es que Esplá tenía sobre todo una sensibilidad. Esplá es muy animal.
Esplá, además, es cazador, huele casi como los animales. Si él me escuchará un día o se viene a saber esto, me entiende lo que quiero decir, porque yo soy su admirador, nos admiramos mutuamente. Pero es que el tío tiene una sensibilidad especial y la tenía en la plaza. El tío sabía de terrenos, de velocidades, de carencias, más que cualquier uno que estuviera a su lado. Te lo juro yo, y por lo menos eso fue lo que me transmitió a mí. Y eso era una ventaja grandiosa para él. Lo que hacía banderillando era para allá de las capacidades físicas, pero era sobre todo el conocimiento de los terrenos, de la manera como lo desarrollaba en la carne del toro, ahí mismo, y luego lo transmitía. Porque hay muchos toreros que lo hacen y nosotros decimos, oye, bien, y tal, pero lo transmiten. Y él lo transmitía con esa pasión. Morenito fue un torero que vino de Venezuela, con el conocidísimo taurino don Luis Álvarez, que él vino de Maracay, que es un sitio sumamente aficionado, Maracayo, y Morenito cuando llegó, vamos, se impactó el ambiente de vida en España. Voy a decir que España es la patria del toreo. Y se acercó él en ese momento de transición, porque quien quiso restablecer el cartel de los matadores de toros banderilleros era el maestro Francisco Rivera Paquirre. Luego las circunstancias de la tragedia de Pozo Blanco condicionó todo ello. Pero ya lo olió a algunas empresas, sobre todo a algunos representantes de toreros y apoderados, que podría ser muy interesante cuajar un cartel de matadores banderilleros, porque el primer cartel de matadores banderilleros fue precisamente aquel que se organizó con el maestro Paquirre, el maestro Ángel Teruel y Paco Alcalde. Lo que pasa es que luego no cuajó porque hubo cornadas a destiempo, aquello no llegó a cuajarse bien porque cada uno de esos toreros tenían casi el mismo perfil como banderilleros. Y luego en cierre lo que vino más tarde fue Vicente Ruiz del Soro, que estaba todavía de novillero, lo que se cuajó en ese heterodoxo del tercio de banderillas. Morenito tenía un par de banderillas único y exclusivo, que era el par más que al quiebro. Yo lo entiendo como un cambio. ¿Por qué? Porque él no lo hacía quebrando, él no lo hacía totalmente quebrando la trayectoria del toro. Él echaba el engaño de la pierna hacia adelante, lo que le permitía que el toro se abriera y la reunión prácticamente era hecha de frente. Y eso es lo que hacía con que el par de banderillas por distinto y haya quedado en la historia que Morenito Maracay fue un gran banderillero, sobre todo en esencia en ese tercio de banderillas. Pero luego el irreverente Vicente Ruiz del Soro, Esplá y yo terminamos de verdad por cuajar ese cartel de toros de banderilleros que fueron punto y aparte, vamos, ahí está en la historia, pero punto y aparte posteriormente en esas épocas. O sea, abríamos, cerrábamos, era un éxito consolidado, llenábamos las plazas continuamente. Pero luego tampoco hubo entendimiento, ni los que nos representaban tenían interés en que hubiese entendimiento entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces te estabas vestiendo de torero, te estabas poniendo el chispeante, como se decía, y eres consciente que con la corrida de toros que estaba ahí, era prácticamente arrancarle o cortarle las orejas. ¿Eso por qué? Porque eran de ganaderías de una segunda o tercera categoría en que el status quo inherente al interés del mundo del toro nos ponía delante. O sea, llenábamos las plazas, resultábamos hasta, entre comillas, baratos comparativamente con otros carteles. Ángel, esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Sí. Ahora estamos viendo unas imágenes ahí de la época. Ángel, una doble pregunta de dos aficionados. Por un lado, José Pablo Monge tiene interés en saber cómo no esperaste a confirmar en Madrid antes de retirarte. Y por otro lado, Lombardero te pregunta si se pudiera y si te lo ofrecieran, si torearías un festival en la Monumental. Si se pudiera, claro. Hombre, de aquí le mando un saludo a Pepín Monge, que es José Pablo Monge Revaliente, que fue banderillero. Ahora, debido a una lesión, tuvo que retirarse del toreo, pero bueno, estuvo conmigo, además, amigo íntimo, prácticamente mi hermano Pepe. Le mando un abrazo desde aquí. Y bueno, no se puede echar marcha atrás, no se puede saber lo que hubiera pasado si hubiera toreado yo en Madrid o si hubiera
os hubiera podido confirmado confirmar. Hombre, realmente sí que me hubiera gustado confirmar en Madrid, pero como para tener algo más en mi currículum como torero, pero también te voy a decir una cosa, eso tampoco me hubiera supuesto nada, seguramente a lo mejor estaría aquí igualmente charlando con vosotros, ¿no? Para mí, ser torero no es haber toreado 5, ni 10, ni 15, ni 20, ni ser figura del toreo. Para mí ser torero, para mí es un sentimiento, ¿vale? Es el sentimiento que tiene uno cuando torea, pues yo, en mi plaza, en mi monumental, ves a un toro que te mira, que te desafía con la mirada, te pones delante de él, intentas a tus maneras y con tus formas echar el pecho para adelante, citarlo, embarcarlo, torearlo en círculo y cuando rematas con el de pecho, ver a la gente de pie y aplaudiéndote. Para mí, esa sensación, ese vello de punta, ese decir, lo he conseguido, toro, ven, te voy a hacer, te voy a torear, te voy a pegar esos pases, voy a rematarte y girarme y luego ver a tu gente de pie levantándote y aplaudiéndote, para mí eso es más, eso es lo que me llevo como torero, más que haber toreado más o menos. Yo en su momento lo decidí retirarme, quizás prematuramente o no, no lo sé. La vida, yo le doy gracias a Dios porque mi padre me inculcó esta afición del toro. Le doy gracias también a mi padre porque me enseñó ver una de las profesiones más bonitas del mundo y luego yo me he retirado sin resentimiento. No tengo resentimiento hacia nadie ni soy un frustrado de la profesión del toreo, ¿me entiendes o no? Yo llegué donde llegué y mi vida me abrió otro camino en ese momento. Yo era ya abogado, tenía mi despacho abierto y dije, oye Ángel, has tenido mucha suerte hasta ahora, quizás lo que pasa, no te respeta de aquí en adelante y seguí mi otro camino y ninguna frustración para nada, al contrario, agradecidísimo, por eso soy aficionado y soy aficionado activo, he colaborado con la federación durante 25 años, y también os voy a decir una cosa, yo soy socio de la federación y os invito realmente a que todos los que nos escuchéis, que os hagáis socios de la federación. Ahí está el banner, ahí está el banner. Colaboremos con la federación, ¿no? Me estoy muy orgulloso de mi faceta como torero y sobre todo como aficionado al toro y por eso, quizás, hombre, me hubiera gustado torear en las ventas y confirmar. Sí, yo creo que en el año 91, 92 estaba en un momento muy bueno para haber ido a Madrid. Pero oye, como yo, otros tantos. Oye, y una cosa para... Pero bonitas, perdona, Alberto, pero muy bonitas sus palabras, Ángel, muy bonitas y muy sentidas. Y mira, yo como torero también, y como aficionado, pero como torero esencialmente, entiendo perfectamente lo que dices tú. Es que muchas veces lo que pasamos al lado de una realidad. ¿Tú sabes lo que es pasar por la vida teniendo un proyecto de vida en juventud, cuando está en formación tu personalidad? Cuando todo parece difícil de alcanzar y cuando poco a poco con tu fe, con tu entrega, porque las circunstancias hayan determinado, sí, yo no soy, tú mismo tienes que hacer tu destino, es verdad. Oye, hay opciones, hay esas circunstancias, el ser humano es el mismo en sus circunstancias. Yo me tuve que agarrar al estatuto de migrante para venir, porque entonces en aquellos años las fronteras estaban bien delimitadas y nosotros no siquiera pertenecíamos a la llamada comunidad europea, nosotros ahora somos europeos, muy bien, pero de entonces se les acaba eso. Entonces, lo que yo quiero decir es que muchas veces lo que la gente no entiende, tú sabes la suerte que es cuando la mayor parte de las personas hoy por hoy tienen su trabajo por supervivencia y no propiamente por realización personal. O sea, la realización personal, digo yo doy todo de mí mismo por este proyecto de vida y donde yo me referencio y donde yo me identifico y donde yo me realizo. Entonces, eso es importantísimo. Eso no quiere decir que yo después tenga la capacidad o no de poder llegar, o que otras circunstancias como pasó en el toreo, para grandeza del toreo, que muchos hayan dado la vida y jornadas gravísimas y no hayan podido seguir ese proyecto de vida.
¿no? Claro. Pero aquí estamos nosotros para ir manteniéndolo, pero desde luego está ese factor humano y tú acabas precisamente de decirlo, Sí. o sea, que no era la cuestión de ratificar la confirmación de alternativa en las ventas, es la sensibilidad tú misma como profesional, la coherencia de ti mismo como individuo y como ser humano, y luego de decidir, oye, no, yo me voy del toro, hay otros caminos, hay otras perspectivas, pero ahí estás. Como ejemplo, como aficionado, y por eso te admiramos y estamos en ello también. Y das ejemplo. No te estoy dando palés, oye, que yo no te estoy dando coba, ¿eh? No, ya. Yo te estoy hablando, tú me entiendes, Con sinceridad taurina. Tú me entiendes, sí, señor. Ángel, ha aparecido ahora una pregunta de Juan Antonio España. Si podrías recordarnos un poco, bueno, qué se sintió y cómo se vivió aquella famosa novillada de toreros catalanes, ¿no? Ese cartel pata negra catalán. Bueno, aunque oye, algunos a veces crean que eso es imposible, ¿no? Pero bueno, existe. en primer lugar, no sé si estáis mirando las preguntas de la gente, porque bueno, Juan Antonio Españita, fue uno de los niños toreros que salieron de allí, de aquella escuela que te estoy hablando de Esplugas, que llegó a ser un buen banderillero, y también por otra acogida, pues tuvo que dejar la profesión de banderillero. Y su padre, Juan Antonio España Barroso, vino de picador muchos años conmigo. O sea que me une a esa familia también un sincero cariño, ¿no? Bueno, de aquella novillada de novilleros y novillos catalanes, bueno, hicimos una conferencia en la Federación hace un par de años sobre este tema también. Bueno, evidentemente no tenía mucha posibilidad de éxito el tema de la novillada porque no había lidiado, no sé si había lidiado sin caballos alguna vez, y bueno, y se decidió por la empresa comprar la novillada para lidiarla con caballos en Barcelona, y nos puso a 3 toreros de aquí. Evidentemente nosotros tampoco íbamos a negarnos con la empresa a torear aquella novillada, ¿no? Porque tenías que torear lo que te decían, evidentemente, ¿no? Si querías torear. Y bueno, y me acuerdo que la novillada, bueno, lo hemos recordado, hace un par de años ya te digo, que la novillada salió muy mansa. Fueron 2 o 3 novillos condenados a banderillas negras, pero también te voy a decir una cosa, yo me topé con el 4º novillo, que estuve sensacional con él, que fue un novillo manso, pero que se dejó torear mucho, y disfruté bárbaramente con ese novillo, bárbaramente. Yo creo que ha sido uno de los novillos o de las tardes que mejor he toreado en Barcelona, te soy sincero. Y bueno, y si le mato, le hubiera cortado seguida 2 orejas como mínimo, porque de verdad que estuve sensacional, estuve más relajado que nunca, porque yo siempre he sido un torero un poco encorvado en mis formas, toreé muy recto, muy derecho, con mucha naturalidad, que hoy en día pues es lo que yo como aficionado también le pido a los toreros, ¿no? Que toreen sobre todo con mucha naturalidad. Y bueno, fue para mí una gran tarde. Tan gran tarde fue que el año siguiente repitieron y volvieron a traer la novillada y me apunté a ella. Y también estuvo muy bien, corté una oreja al año siguiente, la misma novillada, los mismos toreros y los mismos novillos. O sea que fue una novillada complicada en el aspecto ese, ¿no? También el presidente, que era un gran aficionado y un gran amigo mío, Antonio Carrafa, quizás estuvo un poco con la escopeta cargada, podríamos decir, contra la novillada, porque sí que fue mansa, pero bueno, tanto como para... Me parece que devolvieron algún novillo también, por manso, fue un poco un desastre. Pero bueno, la verdad que yo, como te dije antes, no cuento las tardes por qué era lo que salía por Chiquero, sino por las sensaciones que tuve yo, y aquel día me acuerdo que fue una de las veces que mejor he toreado en mi vida en Barcelona. Sí, sí. Víctor, Sí, señor. Oliver de Barcelona te pregunta que otros toreros como Ortega Cano y Juli dejaron de banderillear para solo hacer la faena de torero, y que en cambio tú no lo hiciste esto. ¿Te planteaste alguna vez dejar de banderillear? Nunca. Hacía parte de mi identidad como matador de toros. Nunca. Lo que pasa es que empezó a surgir un poco la idea en esa nueva generación de que, aunque sean generaciones distintas, fíjate, el Juli no tiene nada que ver con la misma generación de Ortega Cano, pero hablamos del toreo. Estos matadores de toros, bajo mi concepto y con debido respeto, lo que utilizaron era el tercio de banderillas para dar aportar algo de más a su toreo. Además, yo con Ortega, yo he tenido mucha suerte porque
aunque haya estado aquí 20 años en el mundo del toro, luego cogí un abanico grandioso de una época de transición en todos los sentidos, cultural, esencialmente, político, llámalo como quieras, pero sobre todo de evolución social. O sea, el llamado ese estado de bienestar que se vivió a partir de los principios de los años 80 en España, que dio inclusive aquí en Madrid, concretamente a la movida, a la llamada movida y todo eso. Y el toro estaba muy metido en ello. Y los medios de información, de repente, empezaron las plataformas y las nuevas televisiones, ¿no? Los nuevos canales de televisión. Empezó... Toda la evolución trae cosas buenas y luego arrastra cosas muy malas, pero yo me acuerdo de las subvenciones que existían para organización de las corridas de toros, así sin más, sin cualquier tipo de tradición, en muchos pueblos. Los impuestos que se pagaba entonces en el boom inmobiliario, en pueblos pequeñitos donde tradicionalmente lo que se organizaba era una noviada sin caballos o un festival, y de repente tenían dos figuras ahí porque las arcas de ese ayuntamiento, con los impuestos venidos del pago de la construcción civil, permitían el boom de la fiesta de los toros. Ese San Isidro, 28 corridas de toros seguidas, cartel de no hay billetes, gloria bendita, grandeza, todo eso era bello. Pero la verdad es que son épocas totalmente distintas, y con respecto precisamente a esos matadores de toros, fíjate, dispares en el tiempo y en la historia del toreo, luego son estilos también dispares. O sea, aunque banderillaban los dos, pero no los aportaba, y consideraban que llegaría el momento en que, situándose dentro del escalafón ya como figuras, pues no utilizaban el toreo, la suerte de banderillas como parte trascendente o importante de sus faenas o de su presencia en el ruedo, ¿no? Maestros, estamos ya en la recta final de la faena, de la faena, que es una faena intensísima, Yo creo que habrá que indultar, De todas maneras, te voy a decir una cosa respecto a esto que habéis dicho de las banderillas. Hay toreros que han banderillado, ¿vale? Y hay toreros que han toreado. Pero no todos los que torean hacen el toreo, ni todos los que banderillan. Por supuesto. ¿Me entiendes? Sí, correcto. Ya ha habido toreros y banderilleros. Que hay toreros o que haya toreros que ya han dejado los palos, tampoco se ha perdido gran cosa. Ya. ¿Entiendes? Ahora, si Víctor Méndez hubiera dejado de banderillar, se hubiera perdido lo que ha habido un comentario por ahí de mi amigo Eugenio. Es más grande con los palos. Torero, el banderillero más puro, que al menos he visto yo, no he visto anteriores, pero el banderillero más puro, el torero más puro con las banderillas, ha sido Víctor Méndez. Sí. Así, un torero y como torero, cuando dices, hostia, ¿cómo es Víctor Méndez? ¿Cómo fue como torero? Pues lo estáis viendo hoy. Todo pasión, ¿no? Toda pasión, todo lucha, todo corazón, todo entrega y todo disposición hacia la afición. Ese es el torero que ha sido Víctor Méndez. La persona que hoy estáis viendo aquí, ese ha sido Víctor Méndez como torero. Oye, yo, como os decía, estamos en la recta final y quiero haceros todavía alguna pregunta más, pero antes de nada, un día tan señalado como en la primera conferencia en este formato de la Federación, y hablando de los 30 años de alternativa de Angelería, ahora verás en pantalla un regalo muy especial que la Federación quiere tener contigo, Ángel, y yo creo que será muy interesante para ti y para todos los aficionados a los toros que hay en Barcelona y en todos lados y tal. O sea que, compañeros de la Federación, cuando queráis le enseñáis este regalo, esta entrada en Wikipedia especial Angelería, que además sales con una foto, en fin, castigador, ahí. Sí. Y a partir de ahora, pues quien no conozca Angelería, la gente joven que no lo conozca, pues tiene ya una referencia importante para saber quién ha sido. Muchas gracias. Y quién es. Muchas gracias. Enhorabuena, buena idea. Muchas gracias. Y bonitos regalos, desde luego. Muy buen regalo, la verdad que sí. Maestros, a los dos, hemos hablado mucho de las sensaciones vuestras con Barcelona, de los toros, de muchos aspectos. Ha aparecido también por aquí alguna pregunta. Es obligado pensar qué
qué le va a deparar a la fiesta de los toros, ¿no? ¿Hacia dónde va a ir la tauromaquia, ¿no? En Barcelona, por supuesto, no tenemos toros, no sé si algún día volverán, pero ¿qué le va a pasar a la tauromaquia en general? ¿Falta un poco de verdad y sobran demasiados problemas internos en la tauromaquia? ¿Los aspectos externos animalistas pueden ser un problema mortal para la tauromaquia? No sé, ¿cuáles son vuestras sensaciones? Para dar un poco de colofón a esta magnífica conferencia que habéis tenido y que habéis hecho disfrutar a toda la gente que se ha conectado, que ha sido muchísima gente, según me dicen. Ángel. ¿Yo? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Quizás siempre se ha dicho que Cataluña ha sido la vanguardia de España, ¿no? Y parece ser que en el tema del toro, pues también hemos sido la vanguardia de España. Pero yo os voy a decir una cosa, no sabemos realmente cómo va a evolucionar todo, porque ya veis la situación que hemos vivido este último año. Imaginaros quién iba a pensar el día 15 de marzo, cuando se dijo el estado de alarma en España, que estaríamos casi un año después en esta situación. O sea que no lo sabemos. ¿Cómo va a evolucionar el toreo? Pues tampoco lo sabemos. ¿Qué va a ser del toreo? Pues no lo sabemos. Pero también os voy a decir una cosa. Nosotros, los aficionados catalanes, que hemos sido la avanzadilla en este tema del toreo, os digo una cosa, seguir disfrutando de vuestra afición. Lo malo de ello es que no vais a poder llevar a vuestros hijos, a lo mejor a los toros, a la Monumental, pero que hay otras muchas plazas de toros en España. Yo no había conocido a tantos aficionados y a tantas plazas desde estos últimos 10 años que han cerrado la Monumental. Me he ido a Valencia, que había ido nada más 2 veces a ver toros a Valencia. He ido a Castellón, me he hinchado de ver toros en Castellón, que nada más había ido una vez. He ido a ver toros a Zaragoza, que tampoco había ido, pero ¿cómo iba a salir de Barcelona? Si en Barcelona teníamos 20 o 22 espectáculos todos los años y veíamos a todo el toreo y a todos los ganaderías, ¿no era lógico? Pues no, es muy bonito como aficionado, si te puedes permitir, pues viajar, ir a Seret. Yo a Seret he ido a toros prácticamente todos estos años y nada más había ido 3 veces a Seret a ver toros. Cuando toré yo, 3 tardes que toré en Seret, ha sido las tardes que he ido a ver toros a Seret. Y os digo una cosa, me hubiera gustado mucho más haber ido primero como aficionado para entender también a la plaza y entender también a esos aficionados. Es importantísimo. Es importantísimo cada peculiaridad. Es importante ir a ver toros a Valencia, ¿vale? Porque si tú los ves en la tele y, ostras, esto es de Valencia, ostras, gente, ¿no? Tal, ostras, vas a ver toros a Valencia y ves la idiosincrasia de esa afición, la de la afición de Castellón, la afición de Zaragoza. O sea que os invito a vivir vuestra afición dentro de la interioridad, que es poder vivirla en Cataluña, hablar de toros, seguir haciendo estas conferencias y cuando podáis viajar a ver toros por el resto de España y en Francia, que son muy bonitos. Muy bien. Sí. Bien, vamos a ver una cosa. Yo a lo mejor me quemaría un poco, ¿no? Hay un status quo. Hay un status quo muy fuerte dentro de lo que es el negocio del toro, es verdad. Ese status quo, obviamente, de parte a parte, mueve los intereses criados de unos y de otros. Y claro, es como todo, o sea, pero en los últimos años lo que ha pasado es que el toreo en sí como organización empresarial dejó de ser ese gran negocio, ¿no? Dejó de ser ese gran negocio para esas grandes empresas familiares que sabemos los nombres, ¿no? De 3 o 4 empresas familiares que traían ya en tercera generación prácticamente el cetro organizativo de las grandes ferias o del calendario taurino nacional e internacional. Hay cosas que van a cambiar y tendrían que cambiar, no solamente por el tema de la mentalidad de los propios profesionales y la formación de los propios profesionales, sino también de la forma como se llevan esas mismas ferias y ese mismo respeto que se debe tener hacia esencialmente hacia la manutención de todo ello en sí, que es el respeto hacia el aficionado. Hombre, existe más información que nunca. Chocamos y no supimos entender lo que nos venía encima
con esta evolución social y bien organizada, e inclusive motivada por intereses también que venían desde afuera, de otros países, de otras formas de entender y tener otras ideas comportamentales a nivel social, de influenciar la nuestra y de influenciar a nivel global prácticamente lo que estamos viviendo, o sea, el animalismo en estado puro, sin entender y sin respetar esencialmente lo que converge en lo importante que es no solamente el toreo, llamémoslo entre sí como espectáculo, o como organización de espectáculos, sino también de su entorno ecológico, esencialmente formador del carácter humano y otras cualidades y virtudes que se inseren en el mundo del toro, e inclusive que son o que eran patrones, y siguen siendo, yo creo, en esencia, patrones del comportamiento humano en nuestra sociedad. Pero hoy en día, esta apertura de la dinámica social con respecto a la democracia atenta muchas veces, muchísimas veces, para allá de todo, a nuestros mismos derechos, a nuestros mismos placeres que nos puede dar la libertad de acción que tanto proclamamos en cualquier sociedad democrática. Y eso, demócrata. Y entonces, ¿qué sucede? Que, como dije antes, como el toro en sí, la estructura del toro, ha ido a lo largo de su existencia influenciando otros sectores de la sociedad, otros sectores, niveles de la formación artística y humana del ser humano de esa misma sociedad, conlleva a que en la actualidad, para imponer una determinada forma de estar o de pensar, que digan que el toro es lo que es y que nosotros somos animales, que nosotros somos asesinos. De la misma forma como creo que fue de ahí, de Cataluña, que apareció un grupo hablando de que los gallos, no sé qué, atentan contra la dignidad de las gallinas y viceversa, lo que es caer en un estupor y una ridiculez. Pero en fin, lo que sí es que en el mundo del toro, yo creo que todo este momento de crisis, todo este momento de evolución social y en contra del toro, ha pasado en otras épocas y en otros momentos, y creo que lo vamos a ultrapasar. Lo que sí que tenemos que entrar y dinamizar, desde luego, es actos como estos. O sea, que sigamos unidos, que la unión hace la fuerza, que tengamos nuestra convicción que no hacemos nada de mal, que todo lo contrario, vivimos emociones, vivimos experiencias, vivimos relaciones humanas, porque y el aporte inclusive a la riqueza, a nuestra riqueza, tal como sociedad de la fiesta de los toros, es importantísima. Y somos nosotros los que tenemos que, con toda la responsabilidad, sentirnos dignos, honrados y responsabilizados por defender la fiesta de los toros, nuestra fiesta. Víctor, ha sido un placer tenerte con nosotros en esta conferencia, la primera conferencia de la Federación, en este nuevo formato. Y Ángel, que creo que habías desaparecido un momento de la pantalla. Muchísimas gracias. Un honor tener a una persona con 30 años de alternativa. Enhorabuena, de verdad. ¿Sabéis una cosa? El año de la alternativa de Víctor, en Barcelona, fue el mismo año que tú, Ángel, mataste a tu primera becerra en Vinaroz. O sea que hay una cierta conexión también ahí, ¿eh? Estabais ahí conectados antes de saberlo, el uno y el otro. Oye, muchas gracias por vuestra erudición sobre el mundo del toro, vuestra pasión y por seguir alimentando nuestra afición, que realmente pues no puede morir. Y gracias a los compañeros de la Federación, que creo que ahora nos informarán de las próximas conferencias, que estaremos todos ahí siguiéndolas con mucha atención. Gracias. Enhorabuena, ha sido un gusto, ¿eh? Enhorabuena, Ángel. Enhorabuena. Enhorabuena, Víctor. Venga, a todos vosotros. Gracias a los que nos han seguido. Y aquí estoy a la orden para lo que deseen. Venga, hasta siempre. Hasta luego. Adiós.